Si no es usted refractario a la lectura, querido oyente, y si tiene tiempo para hacerlo, les recomiendo mi artículo en Las Dos Orillas. Debe estar apareciendo en este momento. También lo encontrarían en nuestra página de internet. Se llama Lo que Santos se robó. El tema no es pura inquietud histórica, querido oyente. El tema tiene que ver con usted y tiene que ver con su futuro y tiene que ver con el futuro de sus hijos. No por las cosas que se dejaron de hacer, sino por la deuda que tiene encima Colombia como resultado del robo de Santos. Cuando hablo de Santos, hablo obviamente de él, no cabe ninguna duda, el beneficiario de gran parte de ese robo, beneficiario político, y habría que establecer beneficiario económico en qué medida. El beneficiario político fue él, pero el coautor fue esa camarilla de amigos que tiene en el Parlamento, de amigos tan poco confiables, como se ha venido a demostrar ahora cuando lo han dejado prácticamente abandonado y cuando ya no tiene mayorías en el Congreso, como quedó en evidencia ahora cuando rechazaron las famosas 16 circunscripciones para las FARC, que según las cuentas de Santos tienen que quedar aprobadas por medio senador, lo cual no deja de ser una curiosidad en el derecho constitucional comparado del mundo entero. Medio senador de ventaja. ¿Por cuánto ganó el proyecto? A él que le gusta ir a Londres a contar por cuánto perdió el plebiscito, y entonces hablaba de decimales y cosas por el estilo, puede salir ahora a decir que ha ganado el tema de las circunscripciones electorales por medio senador. Pero en fin, eso es otra cosa. Estamos hablando de los beneficios políticos que recibe Santos, que a estas alturas de la vida sigue creyendo tener unas mayorías que se le evaporaron, porque no hay nada menos fiel y menos leal que un ladrón con otro ladrón. Pero les decía que el tema del robo le atañe a usted, querido oyente, a usted que me escucha, viejo, de regularidad, joven, el tema es con usted. ¿Por qué razón? Porque ese robo queda convertido en una deuda sencillamente colosal que los colombianos tendremos que pagar algún día. Lo hemos dicho varias veces y sea la hora de repetirlo, y si usted quiere comprobarlo, entre simplemente a las páginas del Banco de la República y averigüe si puede. No son de fácil consulta las páginas del Banco de la República, pero algún día logrará saber cuánto era el endeudamiento externo de Colombia cuando Santos recibió la presidencia de la República el 7 de agosto del 2010. ¿Y cuánto es ahora? Y verá para su sorpresa que ahora es un poco más del doble de lo que recibió. Lo que significa que Santos nos endeudó en una cantidad igual a lo que nos habían endeudado todos los presidentes de Colombia desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez inclusive. Y eso no es una cosa de poco monto. ¿Cuánto va a durar el proceso de pago de esa deuda? Toda la vida. Toda la vida estos jóvenes santistas o amigos de la paz, como los quieren convencer que sean, por ejemplo, los profesores de la Universidad del Rosario, no han preguntado o no les interesa o no les han contado que el destino de sus vidas es trabajar, trabajar y trabajar para la deuda que dejó Santos y su robo. Eso estamos hablando de una suma de alrededor de 40.000 millones de dólares. Escuchen la cifra, 40.000 millones de dólares de endeudamiento externo adicional nos deja Juan Manuel Santos como resultado del robo que él ha practicado junto con su camarilla. Pero no le bastó con eso, porque se le atravesó en el camino un hecho sorprendente, de difícil o tal vez de imposible repetición. Y es que estaba conformado por dos factores, ese hecho sorprendente. El uno, que entre el presidente Uribe y su ministro de Minas le habían dejado una capacidad instalada de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y el segundo, que ese petróleo pasó a valer más de $100 el barril durante 3 años y medio.
Esa cifra ustedes la descomponen y hay una parte del dinero que se lo llevan las empresas explotadoras y vendedoras del crudo, pero hay otra suma colosal que queda en poder del gobierno, bien directamente a través de los impuestos adicionales de renta que pudo cobrar y a través de los impuestos de IVA que eso generó, sino que también es un dinero que le queda como participación de las ganancias de Ecopetrol, que ya se las gastó todas. ¿Y eso cuánto fue? ¿Cuál fue el valor de la bonanza petrolera excepcional que se encontró Santos en el camino? Más de 30.000 millones de dólares. Estamos hablando de un robo de 70.000 millones de dólares. ¿Y por qué robo? Por una razón muy sencilla. Pregunte dónde está. Si a usted le dijera, no, es que mire, sí, nos gastamos 70.000 millones de dólares, pero mire esta red colosal de carreteras, mire estos puertos gigantescos, mire cómo hemos desarrollado y apoyado con nuestros créditos grandes industrias, ¿no? Pues miren la realidad. Ahora tiene que salir Bruce McMaster, uno de los mayores alcahuetas que ha tenido este gobierno, a nombre de la ANDI, de la Asociación Nacional de Industriales, que fue, ahora creo que se llama Asociación Nacional de Empresarios, o algo parecido. El señor Bruce McMaster ahora sale con un estudio que ustedes pueden consultar, un estudio formal de la ANDI, que dice algo parecido a perdimos el año 2017. Y hay que sentar las bases para no perder el año 2018, lo que quiere decir que si las cosas siguen como van, también perderemos el 2018. La industria perdió el año 2017 y perdió el año 2018. Y lo perdimos todos los colombianos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde 70.000 millones de dólares que entre endeudamiento externo y bonanza petrolera desapareció? Pero lo recibió el gobierno de Santos. ¿Dónde está? En las muchas embajadas que creó, en los muchos consulados que también puso en vigencia, en los muchos empleos en el exterior y empleos en el interior. Eso fue a rodos, y en la contratación gigantesca que él y sus áulicos de la mesa pusieron en vigencia para robarse la plata. La plata de los Juegos Nacionales de Ibagué, ¿dónde está? Se la robaron. La plata de Salud Copi, la plata de Café Salud. Hoy tenemos a Medimás tratando de hacer milagros para sobrevivir. Un déficit de salud que vale 14 billones de pesos. ¿Dónde está la plata? Se la robaron. ¿Dónde la plata? ¿De cuántas obras? Lo ha dicho la prensa, no es sino que lo revisen. Obras iniciadas en todas las regiones del país que no van a terminar, que son un desastre, que son elefantes blancos, porque de lo que se trataba era de un pretexto para robar y para robar. La plata de los niños. Dios bendito, ¿será posible que estos sinvergüenzas se robaran la plata destinada a la alimentación de los niños más pobres de Colombia? Sí, 205.000 millones de pesos monta hasta ahora el desfalco conocido en la alimentación de los niños. No hay derecho, por Dios, que no se robaron. Los niños de La Guajira que se mueren de hambre no se han debido morir de hambre. Las industrias han debido prosperar, el campo ha debido prosperar, las carreteras debieran estar construidas. ¿Y dónde están? La Ruta del Sol 2 en pañales. La carretera Villeta-Guaduas es un sueño, de eso ni se habla porque no han empezado siquiera a construirla. ¿Dónde está la Ruta del Sol 3? Un soberano fracaso que dejó endeudada toda la gente de esa región por donde la Ruta del Sol 3 pasa. ¿Dónde está el túnel de la línea? Por Dios, si lo anunció el entonces vicepresidente de la República, Vargas Lleras, que eso debía estar terminado hace un año. Y falta ¿cuánto? Porque la plata se la robaron. Pero la deuda si no se la llevó nadie, querido oyente. La deuda está ahí para que la pague usted, para que la pague su hijo, para que la paguen sus nietos. ¿Saben ustedes o han averiguado cuánto vale el servicio anual de la deuda colombiana?
de la externa y de la interna, porque en la interna también asumieron una deuda colosal a través de TES, pues hay que pagar la módica suma de 50 billones de pesos anuales. ¿Sabe usted lo que son 50 billones de pesos? Para servir la deuda, simplemente para pagar intereses y las amortizaciones de capital que son ineludibles. 50 billones de pesos anuales. ¿Ha averiguado usted cuánto dedica el gobierno a la salud de todos los colombianos? ¿O a la educación de todos los colombianos? ¿O a las viviendas de todos los colombianos? Para que entiendan que son 50 billones de pesos de endeudamiento. Señores, lo que Santos se robó, lo que se robó su camarilla, un daño para el país que no tiene remedio distinto del de trabajar, trabajar y trabajar para pagar lo que Santos se robó.